Estar en el equipo de la presidenta es una suerte tremenda y una responsabilidad muy grande, porque tienes que estar a la altura de una persona extremadamente trabajadora, comprometida con su responsabilidad y que exige mucho de la gente que está con ella, lo cual creo que es necesario, ¿no? Por eso te digo que es una suerte, pero es una responsabilidad muy grande que a veces da un poco de vértigo. La libertad de expresión yo creo que no se puede ejercer del todo cuando muchas veces decir ciertas cosas en clase supone ponértelo más difícil para sacar cierta nota en una asignatura, ¿no? Creo que hasta el 28 de mayo no fui consciente de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que estaba pasando a nivel personal. Pues muy bien, Carlota, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida a Talk Politics, gracias por invitarme a la asamblea justo en tu despacho. Este es tu despacho, ¿verdad? Es mi despacho, gracias a ti por venir y gracias por invitarme a tu podcast. ¿Lo compartes con...? Lo comparto con Mónica Lavín, estamos aquí las dos, que bueno, es un despacho grande y este tocaba para compartir y dijimos, bueno, es que es el mejor de la asamblea, tiene las mejores vistas, así que nos lo quedamos juntas. Tú y yo compartimos carrera, al menos un periodo de tiempo. Sí. Me interesaba muchísimo entrevistarte porque eres la diputada actualmente más joven de esta legislatura, ¿verdad? Sí, lo soy. Empecé con Laura Castilla, que ahora mismo es directora general de Juventud. Pero bueno, ella como cuando la nombraron renunció al acta, pero tenemos las dos, somos las dos del 96, nos llevamos unos meses y por ser las más jóvenes constituimos la mesa de edad, efectivamente. Me interesa mucho saber cómo ha llegado a ser la diputada más joven de la asamblea, ahora te preguntaré. También porque creo que tu recorrido a lo mejor no es el que muchos esperan, porque muchos esperan a lo mejor más en partidos, creo que tú has entrado de otra forma, pero antes me gustaría hablar más sobre ti, sobre tu vida y conocerte, hasta donde me quieres contar, ¿vale? Estupendo. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo era la Carlota de joven? Porque ahora tú eres portavoz de Juventud en el PP en la Asamblea. Sí, soy portavoz de Juventud, efectivamente. ¿Cómo era la Carlota joven? Pues yo creo que siempre he sido una niña muy interesada por todo lo que me rodeaba. En general, yo recuerdo casi siendo muy pequeña que siempre las asignaturas, incluso en primaria, conocimiento del medio, me encantaba. Era una asignatura que me parecía súper interesante y ya desde muy pequeña me gustaba mucho la historia. Afortunadamente he tenido una familia que se han volcado muchísimo con mi educación, especialmente mis abuelos, o sea, yo no sería nada sin la educación que he recibido por parte de mis abuelos y la dedicación que han puesto en que yo estuviese, pues eso, muy educada en todas las ramas del conocimiento, ¿no? Porque creo recordar que tu abuelo además estaba relacionado con la educación. Bueno, es que en mi casa la familia de mi abuela eran dueños de un colegio, sí. Entonces, efectivamente, siempre han estado muy volcados con la educación y ha sido un tema que en casa siempre se le ha dado mucha importancia. Mi abuela había estudiado filología en la universidad y pues, le gustaba mucho leer y desde pequeña a mí también me apasionaba leer, o sea, yo incluso recuerdo la sensación, la primera vez que me acabé un libro de verano, de estos que te mandaban en verano en el colegio. Yo debía ser muy pequeña porque mis padres estaban todavía casados, se separaron cuando yo era muy pequeña. Pero recuerdo esa sensación y es algo que se me ha quedado ahí un pozo, ¿no? La fascinación por la lectura, que me ha abierto muchos mundos, me ha dado mucho
muchas posibilidades de conocer, ¿no? De ahora vamos a entender. ver cómo cambió tu vida como diputada, pero ¿tienes tiempo para leer ahora? Bueno, la verdad es que sí tengo tiempo, sobre todo por las noches. Es que yo soy una persona muy de noche, ¿no? Entonces tengo muy metido en la cabeza, o quiero decir, es una costumbre que se me ha quedado ahí, y yo siempre antes de dormir tengo que sacar, aunque sea un ratito para leer, y luego ya me suelo quedar dormida escuchando algún podcast. Ahora vamos a hablar de podcast. Yo también soy muy Sí, de escuchar podcast justo antes de dormirme. total. A veces luego me despierto y he escuchado 20 Sí, podcasts sí, por la a noche. mí eso, Y digo, no los he escuchado. a mí eso también me pasa. Sí. Y de hecho siempre normalmente me pongo así cosas como un poco arduas para quedarme dormida. Y luego pienso, "Jo, esta cosa que te decían en el colegio, ¿no? De que cuando te ponías algo por las noches se te quedaba", y es mentira. Pero bueno, sí, yo sigo intentando siempre sacar ratos para la lectura. Volviendo a la Carlota de joven, ¿cuál fue tu primera vocación? Aunque sea de niña. Pues yo de niña quería ser periodista. Y bueno, creo que es algo que casi todos hemos querido Yo también ser, quería ¿no? ser periodista. Sí, yo quería ser periodista y lo tenía muy claro, me gustaba pues eso, leer, me gustaba escribir, y lo tuve siempre muy claro. Lo que pasa que en un momento dado, yo no sé si en qué momentos me empezó a gustar o a interesar mucho la economía, Ujú. y me parecía un mundo fascinante. Y entonces dije, yo es que quiero ser periodista económica, quiero hablar de economía, ¿no? Y alguien más sabio me dijo, estudia economía y prepárate bien, y entonces luego ya sabrás a qué dedicarte y las cosas vendrán. Y bueno, pero siempre ha sido una vocación esto del periodismo. O sea que de niña tu vocación no era ser política. De momento. Bueno, yo creo que algo de vocación sí que tenía, porque a mí la política me ha interesado siempre. O sea, yo Ujú. muy de pequeña ya... Esto mis hermanos se ríen porque dicen, es que ya cuando tenías 2 años te gustaba la política, es que es mentira, tal. O sea, a ver, obviamente todo dentro de unas pautas normales, pero sí que me gustaba, sí que me ha interesado siempre. No sé en qué momento dado surgió esto, pero yo recuerdo que mis padres... En mi casa siempre se ha hablado mucho de política. Y yo recuerdo que ya desde pequeña yo me quería meter en las conversaciones, ¿no? Y me interesaba mucho entenderlo, y de hecho siempre una cosa que les molestaba mucho a mis padres es que yo iba a sus amigos y directamente les preguntaba, ¿tú a quién votas? Y entonces me decían, es que eso es de mala educación, Carlota, eso no lo puedes hacer. Y eso me costó mucho que me entrase en la cabeza, pero ya te digo que siempre me gustó mucho la política. Y yo creo que luego, cuando surgió el 15M, Ujú. el 15M, la primavera árabe, todo aquello, para mí fue un revulsivo, ¿no? Como eh, la primera sensación de vivir algo que políticamente iba a cambiar las cosas. Eh, pero fíjate que yo ya era pequeña y veía a mis amigos que iban a Sol, ¿no? Y que les parecía aquello maravilloso, y yo ya a mí me generaba como mucho rechazo. El otro día lo veía en un podcast también, creo que era Extremo Centro. El 15M realmente lo primero que parió no fue Podemos, fue UPyD. Sí, es cierto, es que en aquellos momentos UPyD ya estaba en el Congreso, porque en el 2008, si no me Sí, equivoco. pero el que primero lo canalizó todo Pero sí, fue UPyD, no Podemos. UPyD yo creo que fue el primero en poner encima de la mesa los problemas que traía el bipartidismo y los problemas que traía también el independentismo. Y creo que es un partido al que se le ha dado muy poco mérito en cuanto a lo que ha supuesto para la política española. Yo en esos momentos, bueno, yo creo que ya entendía que algo, lo que te decía, ¿no? Que algo estaba cambiando. Ujú. Y
Sí, por aquel entonces los que representaban el cambio era UPyD. Volvemos a hablar luego sobre esto, te quiero preguntar. Entonces, ¿tu politización empezó en la familia? ¿Con tus lecturas? ¿Cuándo fue la primera vez que has hablado de economía? ¿Cuándo fue la primera vez que te acercas ya a la política? Pues muy pequeña. Es que yo creo que recuerdo las primeras victorias la primera victoria de Zapatero, Uh-huh. Que fue un momento muy convulso y muy difícil para España. Y estábamos mi madre y yo solas en casa porque mi padre estaba de viaje trabajando, y recuerdo aquello como algo muy impactante porque en mi familia aquello no se entendía, se hablaba mucho del tema, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho. Entonces ya en ese momento, que tenía 6 años, yo aquello me sorprendió, y algo, yo creo que hay un pozo de eso. Es curioso porque mi primer recuerdo de política creo que también la noche donde ganó Zapatero. En mi caso era al revés, yo venía de familia de izquierdas y para aquello entonces era una alegría. Luego las mismas personas dijeron, madre mía, o sea, ya te lo he pasado, pero yo sí que recuerdo que en aquel momento Sí. es mi primer recuerdo de política, la victoria de Zapatero, las elecciones, la tele ver. En mi caso era familia de izquierdas y luego dijeron, madre mía, pero en aquel momento era alegría. Sí, bueno, yo mi caso era estupor y sorpresa. Y entonces yo entendía ahí que algo había pasado, algo malo. Claro, tampoco daba para mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero ese es mi primer recuerdo político como tal. Luego vino una época complicada. También recuerdo mucho, por ejemplo, que mi madre, que trabajaba en el colegio, se peleaba siempre mucho con los padres porque los alumnos no llevasen identificaciones partidistas ni políticas en la ropa, que pasaba mucho. Y bueno, ese tipo de cosas a mí ya me sorprendía. ¿Estudiaste economía entonces? Yo empecé estudiando Derecho y Economía, sí. Empecé en la Carlos III. Yo creo que sin muchas ganas en ningún momento. No sé, estaba quizá en un momento más contestativo. También es que el periodo de la universidad es un momento estupendo, pero complejo. O sea, yo acababa de terminar el bachillerato, que había sido una época muy difícil para mí en lo personal, y en la que había estudiado muchísimo. Y necesitaba también pues coger un poco de mundo, ¿no? Y revelarme quizá un poco. Entonces fue, ya te digo, que un momento en el que yo estaba un poco contestataria, y de repente empecé a estudiar economía. Y yo creo que empecé a estudiar economía porque tristemente es la única materia que se estudia o que se estudiaba más a fondo de lo social. Uh-huh. La única materia social que en el colegio podíamos estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues entendí que a mí, que me interesaba entender la sociedad, pues lo que tenía que estudiar era economía. Y una vez ya estando en la facultad me di cuenta de que no era lo que yo quería estudiar, de que, bueno, pues a mí eso no me apasionaba. ¿Es un fracaso elegir una carrera que luego dices, Para quiero nada, cambiar? para nada. Para nada, y siempre lo he defendido como algo que te da experiencia, ¿no? Bueno, yo, de hecho, hay muchas cosas que yo sigo teniendo de la carrera que me han ayudado luego, por ejemplo, en ciencias políticas, yo tenía una ventaja claramente en la parte de estadística, porque había tenido una base de estudio estadístico muy fuerte. Y eso, pues ya te digo que supuso una ventaja. Y luego, luego mis conocimientos, por haber estudiado 2 años de economía, también me han ayudado en muchos otros aspectos, ¿no? Yo creo que para nada es una desventaja ni un problema. Son las vueltas que da la vida, y yo nunca lo he pensado como que perdí tiempo. En su momento quizás sí que supuso más bien una crisis, ¿no?
Bueno, porque al final tienes que aceptar que te has equivocado, que no te estás arriesgando también, porque nadie te asegura que lo que vayas a cambiar sea lo que te guste. Pero bueno, estas cosas hay que pasarlas, reflexionar y asumir que la vida a veces tiene unos caminos que no eran los que esperabas. Lo digo precisamente porque un debate es que los jóvenes a los 18 años, que muchos lo consideran muy joven, tienen que elegir algo que va a marcar su vida. Al menos esa es una de las premisas que se oye muchas veces. Pero a lo mejor a los 18 años haces una elección que luego puedes cambiar. A lo mejor no es que has perdido un año, simplemente has estado un año estudiando, o 2, o los que sean, estudiando una cosa. Claro. Yo creo que elegir no se tiene que ver con un problema. O sea, no. Tampoco hay que decir que los chavales con 18 años no tienen capacidad para elegir, ¿no? Y lo que sí que hay que asegurar es que si quieres cambiar o dar la vuelta, esos proyectos puedan seguir ahí, ¿no? Pero también elegir nos da cierta responsabilidad, que es algo que cada vez vemos menos en la sociedad, que cada vez se infantiliza más a la gente, y si continuamos poniendo en duda nuestra capacidad para tomar decisiones, eso merma nuestra libertad. Ya te digo, yo creo que, bueno, pues que puedes elegir y equivocarte, y eso te ayuda, también te constituye como persona, te aporta. Es algo que has vivido y que te da ciertas capacidades, ¿no? Volviendo un poco a la política, ¿cuándo empiezas a militar? Ya no a interesarte por la política, sino a participar en política. Pues la verdad que yo, antes de entrar en política, había participado muy poco. Tú sabes que yo en la universidad tuve contigo un conato de participación que salió mal porque en aquel momento no era el momento ideal. Luego iremos a asociaciones. Pero había participado muy poco. O sea, sí que me interesaba muchísimo, pero en realidad yo había acudido alguna vez a alguna asamblea en abierto. Creo que ni siquiera había ido a ninguna manifestación. No sé cuál fue la primera manifestación a la que fui en mi vida, pero vamos, no he sido una persona muy militante. ¿Has llegado a militar en un partido antes de ser diputada? Bueno, yo tengo el carnet del partido desde hace bastantes años, pero no había... Lo digo porque la gente, a veces con razón, a veces sin ella, tiene mucho el estereotipo de, y más una persona joven, y a veces se cumple, de para llegar a ciertos puestos tienes que estar desde muy muy joven, militando en política, yendo a todos los eventos, haciendo muchos contactos, poniendo incluso buenas caras, pero no es tu caso. Y con tus años. No es mi caso, por casualidad, pero yo o sea, sí que estaba muy de acuerdo con el proyecto del Partido Popular. Entonces yo quería formar parte del partido. Pero bueno, quizá también por vergüenza o porque yo creo que vergüenza, miedo, me costaba integrarme en un proyecto, como en el que tienes que entrar de repente, ¿no? Y que entras a una cosa ya formada, a una estructura en la que te tienes que buscar un hueco, y es difícil. Eso fue, yo creo, la razón por la que no había sido una persona muy militante. Pese a estar muy de acuerdo con el proyecto, me daba mucho miedo a la hora de cómo integrarme, de si iba a saber o no cómo moverme dentro de un partido. Ahora te preguntaré por la vida dentro del partido. Si alguien de 18 años, 17, que va a empezar la universidad, quiere ser político, ¿qué le aconsejarías? Es que es muy difícil. Mira, yo tuve un consejo que luego se reveló muy útil en un momento dado. Fue de una amiga de mis padres que tenía relación con la política. Ella no se había dedicado a esto, pero bueno, es funcionaria y
y conocía un poco cómo funcionan estas cosas. Y ella sabía que a mí me gustaba mucho la política y me dijo, bueno, tú puedes estar muy de acuerdo, lo que tienes que hacer es formarte, trabajar, desarrollar tu carrera profesional y a partir de ahí esperar a que algún día, de alguna forma u otra, alguien cuente contigo y hacerte tu hueco. Pero siempre centrándote en formarte, sobre todo en formarte y en una carrera que te dé independencia. Te voy a hacer un juego y luego vamos a seguir. Vale. Luego vamos a seguir hablando. Te voy a decir unas palabras, unas 20. Y sin pensar mucho, quiero que me digas lo primero que se te venga a la cabeza. Vale. ¿Vale? Colegio. Felicidad. Juan Lobato. Discrepancia. Libertad. Necesidad. Actual sistema educativo. Fracaso. Rocío Monasterio. Dominio. Pedro Sánchez. Totalitarismo. 28 de mayo. Éxito. Casa de apuestas. Problema. Agenda 2030. Discusión. Depresión. Salud. Björk. Me has pillado. Me has pillado. Filósofo. Ya sé quién es, pero no sé qué decirte. Chamberí. Casa. Y soledad. Pandemia. Ah, bueno, y la última, que la voy a dejar para el final. Isabel Díaz Ayuso. Liderazgo y respeto. Es una figura que, ahora vamos a todo lo que te he dicho, crea mucha polémica y a la vez es muy, muy, muy adorada por muchos. Muchos la consideran que creen que va a ser la primera presidenta de España. Presidenta mujer, me refiero. ¿Cómo es estar en su equipo? Ese equipo de forma amplia. Pues estar en el equipo de la presidenta es una suerte tremenda y una responsabilidad muy grande, porque tienes que estar a la altura de una persona extremadamente trabajadora, comprometida con su responsabilidad y que exige mucho de la gente que está con ella, lo cual creo que es necesario, ¿no? Por eso te digo que es una suerte, pero es una responsabilidad muy grande que a veces da un poco de vértigo, pero bueno, no sé, yo creo que es el mejor equipo en el que se puede estar ahora políticamente hablando. Volviendo un poco a entrar en temas concretos, ¿cómo ha cambiado tu vida desde el 28 de mayo? Éxito para el partido, para Madrid, para ti, personal. Pues ha cambiado mucho porque es que yo creo que hasta el 28 de mayo no fui consciente de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que estaba pasando a nivel personal. Ha cambiado mucho sin que lo sustancial se haya visto alterado. Quiero decir, ahora mismo tengo un trabajo que ni soñando lo podría haber conseguido. Yo cada vez que me veo sentada en el escaño
Cada vez que tengo que apretar un botón para votar, pienso en que tiene que ser un sueño, ¿no? O sea, pienso mucho en la suerte que tengo de estar representando a los madrileños. Y eso, bueno, creo que profesionalmente me ha llevado a pues cambiar lo que es mi día a día, porque trabajo más, tengo como el objetivo continuo de estar a la altura y pocas veces me veo satisfecha, porque siempre pienso que se puede dar más. Eso va con tu personalidad. Sí, yo creo que va con mi personalidad, ¿no? Me cuesta mucho estar tranquila con las cosas de trabajo, porque me gusta que las cosas se hagan bien y siempre creo que hay que hacerlo lo mejor posible en todos los aspectos de la vida y sobre todo en el trabajo, lo que te digo. ¿Es un trabajo más ser diputada? ¿Es un? ¿Trabajo más ser diputada? No es un trabajo más, porque es un trabajo que lo llevas todo el día puesto, ¿no? Vamos, desde luego yo, porque constituye una parte más de tu persona. No es un trabajo en el que tú vengas a una hora y te vayas. Yo estoy continuamente leyendo noticias, escuchando la radio, continuamente pensando, leyendo, estudiando, porque creo que todo, o sea, ahora sí que todo implica algo en lo que yo tengo que estar al día, tengo que estar puesta, creo que es lo que se me exige, ¿no? Como mínimo. Y luego es un trabajo que también tienes que ser capaz de organizarlo muy bien, porque bueno, en cierto modo tienes autonomía y la autonomía es una responsabilidad. Tienes que saber manejarla y saber que esos tiempos sirvan y reunirte con la gente y aprovecharlo para que sea fructífero, ¿no? O sea, es un trabajo, pero no es un trabajo más. ¿Cuál es tu día a día? Por centrarlo, porque imagino que va cambiando según la época. La última semana. ¿Qué es lo que hace una diputada en la Asamblea de Madrid? Pues mira, yo esta última semana hemos tenido bastantes reuniones, sobre todo los miembros de las comisiones porque bueno, se va a poner en marcha una comisión de estudio de las pantallas, con lo cual eso nos tiene reunidos con profesionales del mundo que nos permitan tener un conocimiento mejor del tema que vamos a tratar. Tenemos reuniones, yo he tenido reuniones con asociaciones. Ayer estuve en la sede de Moncloa hablando sobre las próximas elecciones en Galicia, con los afiliados. Luego, pues teníamos esta mañana comisión, mañana tenemos pleno. Bueno, sí, hay bastantes cosas, la verdad. La gente a lo mejor ve la política, dices, se encarga de las cuestiones de Madrid, de grandes leyes, pero tú también estás muy apegada, por eso te he preguntado antes, a Chamberí, barrio, y después creo que también trabajas muy de cerca con los municipios de la comunidad. Sí, yo creo que no hay que perder nunca el pulso de la calle y tampoco, o sea, y que siempre hay que bajar a tierra, ¿no? Y a mí me ayuda a bajar a tierra mucho el estar en mi sede y trabajar para los afiliados de la sede. Por eso te digo que yo en un primer momento no es que rechazara militar, es que tenía como ese miedo a cómo entrar, y lo que he recibido, lo que he vivido ha sido una cosa muy diferente a lo que yo me esperaba. Yo tengo la suerte de compartir un proyecto en Chamberí con gente muy comprometida, con gente que trabaja mucho y gente que trabaja además de forma totalmente altruista por un proyecto en el que creen y por su barrio y sus vecinos. Entonces, eso es algo que no quiero perder.
el estar con ellos, ver cómo la gente se dedica a esto, fines de semana, entre semana por las tardes, quiero decir que le echan muchas horas, muchos recursos personales, económicos, por algo que en lo que es que no tienen, ya te digo, un beneficio económico, es algo en lo que creen, y que eso tiene que ser la inspiración para hacer política, ¿no? Este tipo de gente. A veces los partidos tienen muy mala fama y también tienen cosas estupendas como que haya gente tan comprometida por cosas que muchas veces, bueno, pues desde la política nos pueden parecer menos importantes, pero que están ahí, que realmente influyen mucho en la vida de la gente, ¿no? Que haya un grupo de vecinos preocupados porque en una calle hay mucho ruido y hay que atender a esos vecinos, o por cualquier cosa, porque se quiere poner una zona canina. Es que son cosas que igual suenan como pequeñas y son muy importantes. Y hay mucha gente dentro del Partido Popular, afortunadamente, porque tenemos un partido con mucha militancia, y hay mucha gente muy comprometida con esto. Es un proyecto tan grande que llega hasta que llega a todos los rincones, y eso es lo bueno, ¿no? Contar con tanta gente detrás que además te apoya, te quiere y bueno, donde te sientes una más. Así que yo he tenido mucha suerte y bueno, claro, además estoy en casa, todo lo que sea defender mi barrio, pues vamos, y ayudar y mejorar mi barrio es algo que me hace muy feliz. También en los municipios nosotros, los diputados, tenemos cada uno unos municipios adscritos donde tenemos que colaborar y tenemos que ser su punto de referencia con la asamblea. Y bueno, yo llevo una zona que es estupenda, que es la zona de la Sierra Norte, 4 municipios allí: Torrelaguna, Torremocha, Patones y El Atazar, que es una zona, bueno, estupenda. Os invito a todos a ir allí a pasar un fin de semana, o porque se está muy bien. Patones es precioso, Torrelaguna es un pueblo muy desconocido, pero que merece mucho la pena. Entonces, estar allí con los alcaldes de pueblo, gente que conoce mucho la vida municipal, que gestiona, que va por el pueblo y los vecinos le paran para pedirle cosas, eso también da mucho que pensar, y o sea, es una fuente de aprendizaje que no hay que... Llevas 6 meses como diputada, ¿sigues aprendiendo? Un poco más de 6 meses, pero... Siempre, aprender se aprende siempre, ¿no? Y ya te digo que yo de la política municipal, cada vez que voy, que intento estar bastante pendiente de lo que pasa allí, cada vez que voy aprendo, porque me parece una parte de la política preciosa, ¿no? El estar tan pendiente de tus vecinos, y el tamaño de los municipios en los que yo estoy lo permite, ¿no? Que se conozcan todos, con lo bueno y con lo malo. Y también, bueno, pues eso, ayudar al vecino de verdad. Es bonito. Entrando en cuestiones ya más concretas, ¿cuándo fue la última vez que pisaste una universidad? La última vez que fui, pues... De cualquier forma. Pues estuve en la Carlos III hace relativamente poco. No recuerdo muy bien si fui a una clase, una charla, algo... No, pero reciente, ¿no? Sí, porque suelo ir a las charlas y bueno, en Somos Aguas también he estado varias veces. Sí, bueno. ¿La Complutense? Sí. O sea, no te sé decir ahora mismo cuál sería la última. Pero hace poco. Pero sí, poco. Tanto como estudiante, que no hace tanto, porque acabaste la carrera, la principal, porque ahora sigues estudiando algo. Bueno, estoy haciendo cursos, pero... Acabaste la carrera hace 2021.
Más o menos, 2021-2020. Pues fue en el 2021 que sí, lo alargué un poco por cuestiones personales, lo tuve que alargar, pero sí, vamos, 2021-2020. ¿Crees que hay... Te voy a preguntar por dos cosas. ¿Crees que hay un sesgo en las universidades? Ideológico, lo primero. Y lo segundo, ¿crees que hay libertad? Y ahora vamos también un poco a asociaciones y demás. ¿Libertad de expresión en las universidades? Que haya un sesgo, creo que está clarísimo, ¿no? Pero es que hay un sesgo en general en la sociedad y todo lo relacionado con los jóvenes. Hay un sesgo muy dominante de la izquierda. Las universidades tienen un sistema de elección profesional que implica que formar parte no solo depende de tu capacidad, de lo que hayas estudiado, sino también mucho de tus relaciones. Y eso es un problema porque ese sesgo todavía es más marcado, ¿no? O lo favorece, desde luego. Y hay un sesgo en el discurso que tú y yo hemos vivido claramente. Y la libertad de expresión yo creo que no se puede ejercer del todo cuando muchas veces decir ciertas cosas en clase supone ponértelo más difícil para sacar cierta nota en una asignatura, ¿no? Eso, que también lo hemos vivido, pues es un problema muy grande. Y además del discurso tan unánime que hay en la universidad, del que desmarcarse cuesta, pues no solo es eso, sino que lo que vemos es que las lecturas, las reflexiones que se hacen en las propias clases van todas por un lado muy claro. Y incluso yo he visto profesores que no comulgaban tanto con esto, que eran muy contestados y que tenían incluso problemas para ejercer su libertad de cátedra. Yo recuerdo un profesor que admiro un montón. Una anécdota, no sé si... Creo que no pasó contigo, entonces no estaba... una profesora que dijo, algo es así. Y lo dijo como... Y yo le respondí, bueno, es tu opinión porque eres socialista. Pero un liberal tendrá otra opinión. Se enfadó muchísimo porque le dije que era socialista. Ya no socialista... concretamente era una asesora había sido asesora de Zapatero. Y se enfadó muchísimo porque le dije que era socialista. A mí no me enfada porque me digas, tienes esta ideología. Y luego recuerdo otro profesor, Javier Redondo, no sé si le llegaste a tener o has oído hablar de él, me maravilló. Llegó a la primera clase y dijo, yo soy liberal. Y me siento muy orgulloso. Lo que diga tenéis que saber que lo voy a decir como liberal. Si pensáis diferente, no pasa nada. Me lo podéis decir. Y me marcó. Justo ese profesor dijo que lo habían cambiado de grupo y le pedí, oye, ¿me puedo ir contigo al otro grupo? Y di su clase precisamente en otro grupo porque me encantaba con él. Pero sí es verdad que la mayoría de los profesores o eran de izquierdas o no decían... O no se atrevían a decirlo. A mí una cosa que no se me olvida, estando estudiando Derecho Mercantil, en una clase... Además era una clase magistral, que hay menos intervenciones normalmente. Bueno, pues una de estas personas que participaba mucho levantó la mano para hacer una reflexión y no una pregunta, que yo siempre me he echado a temblar cuando escucho eso. Y dijo, dijo que si la profesora estaba de acuerdo en que el derecho mercantil era machista. Y la profesora yo creo que le pilló un poco... yo creo que no entendió realmente lo que le estaba preguntando. Y dijo, bueno, puede que tenga razón. Y yo me quedé alucinada. Digo, no me puedo creer ni la respuesta, ni la pregunta, que es una barbaridad, ni la respuesta, y que estemos hablando de si el derecho mercantil es machista o no. Y no fue lo peor, porque creo que ahí sí la tuvimos en común. Profesoras,
primero que cambiaron todo el programa y decidieron que en ideologías todo iba a ser feminismo, cuando en el programa era liberalismo, socialismo, feminismos, y la misma defender abiertamente el decrecentismo, orgulloso, y decir que la gente no puede tener hijos. O sea, que hay que limitarlo, igual que la política de China, y eso decirlo abiertamente en una universidad. Digo, y sin embargo otras ideas normales, de otra ideología, decirlas hay que ser valiente. Es un poco el caso que he dicho antes, Javier Redondo, que me encanta porque destacó por ser valiente en el sentido de, mira, soy liberal. Y lo dijo. Cuando llegas a clase, el primer curso, no sé si te pasa lo mismo, tú estabas en economía, creo que economía es un poco diferente. Cuando te cambiaste de derecho y políticas, creo que las personas que van al doble grado es diferente. Al principio te parece que todos son de izquierdas, o que la mitad son de izquierdas y la otra mitad no son de nada. Sí, bueno, a mí me sorprendió porque yo pensaba que iba a estar más politizado de lo que en realidad estaba, ¿eh? O sea, dentro de que obviamente hay un discurso de izquierdas muy dominante, pero no había tanta politización como igual yo esperaba. ¿En ambos dobles grados? Sí, en Derecho y Políticas. Bueno, la gente yo creo que estaba más interesada en el derecho, no sé. Eso es una sensación que tuve yo, ¿eh? Es que vi que muchos de los que estaban callados, sí, realmente eran de derechas, o lo que tú has dicho, claro, pero no había gente porque que hablase, es que había poco que ganar, porque el discurso estaba muy marcado en el claro, no es fácil, o sea, no es lo mismo discutir cuando un profesor es neutral que cuando o que intenta ser neutral, que cuando ya te digo que sabes perfectamente cuál es la ideología del profesor, que muchas veces eso puede influir en tu rendimiento, en la nota, y que además te vas a enfrentar con gente que sí que es muy extremista y que llevan eso de una forma muy personal. O sea, es difícil. ¿Trabajas, cambiando de tema, trabajas con asociaciones de jóvenes actualmente como portavoz? Sí, bueno, una de las cosas que se hace desde juventud, yo creo que es tener, o sea, bueno, tenemos mucha relación con las asociaciones de jóvenes porque son nuestra, bueno, la forma de atender a la juventud en Madrid, ¿no? Creo que las asociaciones son una parte importante porque tienen una labor de organización y de educación muy importante. Por la parte de organización del ocio, de un ocio que quizás es más saludable que el que ahora mismo, al que tienen más acceso los jóvenes. Y bueno, también tenemos mucha relación con las asociaciones universitarias que ahora mismo están muchas de ellas intentando rebatir estas cuestiones y dando la batalla. ¿Está desnivelado la participación de, no voy a decir derecha, pero la no izquierda en asociaciones juveniles? Totalmente. La izquierda siempre ha estado mucho más organizada. Tiene más tradición y tiene más capacidad de organización. Pero creo que eso es algo que desde luego por lo menos en la universidad se va cerrando. Es una brecha que se va cerrando. Sí, yo creo que se está cambiando. Y se nota en las universidades. También a través de gente muy valiente, porque dar esta batalla implica mucha valentía. Y un coste personal. Y mucho coste personal, por supuesto. Porque darlas, yo sé, a personas que les han puesto la diana, criticando todo, sí, por simplemente, ya ni por personas nada radicales, personas con ideas simplemente no de izquierdas, ni siquiera de derechas, y chavales que tienen 18, 19 años, que me la hagan a mí.
o a ti, que no se sienta bien, me refiero, no es justo, pero bueno, al fin y al cabo, pero chavales de 18 años, a los que vienen tipos y tipas de 30 a 35 a insultarles el físico, las ideas, ya no es el físico concreto, la apariencia, porque pertenecen a una asociación que defiende cosas normales, ni siquiera radicales, pero que son de la no izquierda. Ya, hombre, eso lo vemos continuamente. Tú y yo, que yo creo que seguimos a mucha gente de las asociaciones en las redes, los acosos son continuos. Y por eso te digo que hay que ser muy valiente. Y hay que estar dispuesto a batallar en un campo en el que casi seguro que no vas a ganar. Pero bueno, pues afortunadamente hay gente que lo hace. ¿Crees que los órganos representativos de las asociaciones a nivel nacional o incluso lo que te afecta más de Madrid son representativos de la ideología de los jóvenes? Porque, por ejemplo, estaba viendo datos que muchas veces dicen, no, los jóvenes son de izquierdas. El partido, me voy a las elecciones de 2022, las del 24 supongo que serán muy parecidos. El PP fue el partido más votado entre 18 y 24 años, con el 29% de los votos. Pero es que entre los 24 y los 35 años, el PP tuvo más votos que si juntas los de Más Madrid y los del PSOE. Es decir, los dos siguientes partidos, el PP obtuvo más votos con un 31. Bueno, tenía un 30% el PP y la suma del PSOE y Más Madrid 31. Un 1% menos, pero casi lo mismo. ¿Crees que están representadas los órganos de las asociaciones en Madrid y en general en España? ¿Crees que son representativas? Bueno, es muy difícil que sea representativo cuando ya te digo que la izquierda está mucho más organizada para participar y para estar en estos puestos. Ellos lo tienen muy claro y es algo que es que tengo muy clara una frase de Íñigo Errejón en un, no sé si era un meeting, sí, no sé si era una reunión, algo así, ¿no? Pero él dice, hay que estar en todos los sitios para que cuando nos quiten el poder sigamos teniendo estas asociaciones, estos huecos donde a través de los cuales podamos dar la batalla ideológica. Y eso lo han hecho muy bien. Entonces, no es representativo porque hay una parte que se moviliza, que participa más y que se organiza mejor, y otra que seguramente por cuestiones ideológicas no toma partido de esa forma. ¿Crees que hay que aceptar la situación? Decir, mira, la izquierda va a tener más representación, proporcionalmente si los votantes son X, la izquierda va a tener mucho más activistas políticos que votantes, ¿o crees que se puede cambiar? Y te voy a hacer dos preguntas. ¿Crees que se puede cambiar tú, porque por mucho que seas diputada no dejas de ser una persona con sus ideas y con sus intereses? ¿Crees que se puede cambiar como personas, movimientos de la sociedad civil, etcétera? ¿Y crees que se puede cambiar también desde las instituciones? Es decir, hacer políticas que busquen esa representatividad, la misma que estamos hablando. Los jóvenes no votan la mayoría izquierda, al menos en Madrid la mayoría ha votado partidos de no izquierda. ¿Crees que se puede cambiar tanto de la sociedad civil como de las políticas públicas? ¿O es algo que dices, mira, hay que aceptar que la izquierda va a ser siempre más activa políticamente y aunque no haya representatividad, bueno? A ver, es que es difícil cambiarlo, porque ya te digo que creo que es algo intrínseco a la propia ideología. Entonces, no es que haya que aceptarlo como una derrota, pero quizá hay que intentar estar y también dar la batalla en otros frentes y tener en cuenta que, bueno, que hay partes donde la izquierda tiene sus puntos fuertes y donde quizá nosotros hacemos mejor las cosas en otros aspectos. Yo siempre abogo por participar y por estar, porque donde no estás están otros. Y entonces cuando no se da la batalla es cuando se pierde. Y lo que te decía, ¿no? Los sitios que nosotros dejamos libres porque no queremos o porque no comulgamos con ese pensamiento
más asociacionista puede ser, todos esos sitios los ocupa la izquierda. Por eso yo siempre creo que hay que estar en las cosas también. Y desde las instituciones lo que hay que intentar es que las normas sean claras para que no haya un dominio que merme la representatividad y que al final falsea, como tú dices, la ideología de la juventud. Creemos que los jóvenes son de una forma porque los jóvenes a los que escuchamos son unos. Cerrando el tema de asociaciones, algo que me has sacado antes, otras formas de ocio. Yo creo que tienes una idea muy interesante, porque te he oído hablar más veces, sobre las formas de ocio actual y lo que tú crees que deberían ser o que se deberían promover. Bueno, a mí me preocupa mucho que... Bueno, creo que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? La adicción a las pantallas y los problemas que esto está generando, ¿no? Creo que no podemos pensar, que es equivocado, pensar que conectarse y tener relaciones sociales a través de las redes es equivalente a una relación de persona a persona, porque no lo es. Nosotros quizás tenemos capacidades para discernir cuáles sí, cuáles no, con qué personas mantenemos qué tipo de relación en redes o quiénes son nuestros amigos, ¿no? Pero los jóvenes ahí tienen muchos riesgos. Y por eso yo creo que hay que potenciar el ocio fuera de las casas, o sea, el ocio en los espacios al aire libre, las actividades que permitan poner a gente en común. Creo que es muy interesante esto como idea, el potenciar espacios donde los jóvenes puedan encontrarse incluso fuera, bueno, y sobre todo fuera del ámbito de su propio colegio, ¿no? Actividades extraescolares, pero quizá que no estén tanto vinculadas a que tengas un hobby u otro, sino que sean más plurales y que permitan a los jóvenes salir de su círculo más cercano, más cerrado, pero que les pongan en relación con jóvenes de verdad. Y bueno, es que el ocio a través de las redes genera muchos problemas de salud mental y eso es una realidad. Vamos a hablar con eso. Sí, entonces bueno, hay que planteárselo como un problema, de verdad, porque además vamos muy tarde. ¿Crees que se deberían... Ha habido una polémica del gobierno, que yo creo que no es la solución, pero sí que coincido con ellos en que es un problema. ¿Crees que se debería prohibir el acceso de los menores o de cierta edad a las redes sociales? Sí, totalmente. Que se debería prohibir el acceso y que hay que inculcar a los padres también una educación o una responsabilidad en el control de lo que hacen los menores en las redes. Sí. Sobre el tema te preguntaba antes, va todo un poco relacionado. La soledad, porque estamos más conectados que nunca, pero a la vez tenemos menos amigos de verdad que otras generaciones han tenido. La depresión también de los jóvenes es un tema donde no se habla apenas, pero el suicidio es la principal causa de muerte de jóvenes, incluso por delante de siniestros, de cáncer. ¿Cómo tratarías, y ligándolo un poco con el tema de las redes sociales, los temas de salud mental, qué medidas crees que se podrían tomar o qué medidas estáis tratando en la Comunidad de Madrid para tratar el tema de salud mental, de soledad? Lo ligo un poco con el tema de redes sociales porque creo que va todo en un pack. No, está todo vinculado y por eso, entre otras razones, se ha puesto en marcha una comisión de estudio del efecto de las pantallas, ¿no? Porque sí que creemos que
que lo que estamos viviendo tiene unos factores desencadenantes y las pantallas son, desde luego, si no el único, el más importante. La salud mental afecta muchísimo. Es un problema que tengamos a una juventud que sufre depresión, los suicidios efectivamente aumentando, jóvenes que se sienten solos. Y creo que en ello influye mucho que las redes nos quitan una parte de realidad y nos dan una falsa seguridad. Generan... Bueno, es verdad que hay usos diferentes de las redes, ¿no? Que hay usos más activos, usos más pasivos, pero que desde luego son desencadenantes o no favorecen para nada la salud mental. Y ahí hay que estudiar cómo podemos evitar eso. Desde luego prohibir los móviles, prohibir el uso de móviles en colegios me parece una cosa esencial, que la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo abogando por ello. Pero es que hay que hacer algo porque la situación es dramática. Siendo precisamente, es uno de mis temas de doctorado, el uso de... Y tengo más preguntas que respuestas, por eso te voy a preguntar a ti. Porque a veces ¿lo prohíbes en los colegios? ¿O lo fomentas en los colegios y les enseñas? Te digo, siendo mi tema de doctorado, tengo más preguntas que respuestas sobre esto. El tema de pantallas, de tecnología, de uso de móviles. Sé que usarlos por su cuenta está prohibido y ya está prohibido, pero ¿es la solución prohibir? ¿O a lo mejor la solución es enseñarles precisamente en el colegio cómo usarlo? O a lo mejor al promoverlo, o sea, al enseñarles cómo usarlo, lo estás promoviendo y a lo mejor haces el efecto contrario. Ya, yo creo que es una falsa dicotomía, que prohibir y educar no son, no es que sean una o la otra, ¿no? Depende de cuándo, o sea, de en qué franja de edad estemos hablando. No es lo mismo un niño de 10 años que uno de 16. Yo creo que en ciertos momentos sí que hay que prohibir. Y que prohibir es educar en gran parte. Y sí, los usos son mucho más perniciosos que positivos. Y hay franjas de edad y hay grupos en los que se tiene que prohibir el uso de móviles. Por eso, porque lo negativo es mucho mayor que lo positivo. Luego, que a partir de ahí se pueda educar, no creo que sea incompatible. Que se pueden educar en cómo se hace un buen uso de las redes y de en general el internet. Creo que se pueden dar las dos cosas, pero que en el colegio, en los centros, se tiene que prohibir, eso lo tengo muy claro. Y además que es que no solo es por un asunto de salud pública, que es lo más grave, es que también vemos como la educación está... Bueno, que nuestro modelo educativo, como te he dicho antes, es un fracaso. Y quizá uno de los puntos donde hay que cambiar es en este. Bueno, creo que hay un consenso cada vez mayor en este sentido. Ya esto lo han anunciado ya desde el Ministerio de Educación. O sea que, bueno. Vamos cerrando y vamos con el Ministerio de Educación, porque justo Pilar de Alegría decía, no sé si hoy o ayer, cuando saca esta entrevista, habrá sido hace unos días, que la PAO única es inconstitucional. La amnistía entra en la Constitución, por supuesto, y quien diga que no es parte de la fachosfera, pero la PAO única es inconstitucional. ¿Cómo ves, primero, que la PAO única sea inconstitucional? Y segundo, ¿cómo ves la propuesta que creo que se está moviendo y si me la puedes explicar? No sé si sabes, lo habéis tratado, de hacer una PAO única por la puerta de atrás, no desde el gobierno, sino desde las comunidades. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que es inconstitucional y constitucional para el Partido Socialista pues, no me merece ningún tipo de respeto, no sé, o sea, bueno, quiero decir, para el Partido Socialista la Constitución ahora mismo sabemos que es papel mojado y que y después de todo lo que han hecho
y lo que están haciendo con la amnistía y con muchas otras cosas, yo creo que no tienen capacidad para decir que algo es o no constitucional. Por supuesto no son ellos los que tienen que decirlo, además. Pero bueno, la propuesta de la EVA única creo que es una propuesta necesaria. Creo que es necesario en cuanto a que pone de manifiesto la necesidad de igualar a todos los españoles en derechos y en el derecho de acceso a las universidades de todo el territorio, ¿no? A partir de ahí, obviamente es difícil, es una propuesta difícil, que se tiene que ir construyendo, que se tiene que hacer con responsabilidad y con mucho estudio. Entendemos que hay partes donde que hay un 40% de la materia que depende de las comunidades autónomas, y habrá que coordinar los currículums para que sean lo más parecidos posible, respetando también una parte que tiene que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, las lenguas autonómicas. Eso es algo que va a suponer un problema, pero bueno, o sea, estamos hablando de que vamos hacia ese modelo y que lo hacemos desde un compromiso, no es una obligación, desde un compromiso que tiene el Partido Popular con la igualdad de los españoles. Lo que tampoco puede ser es que una EVA única suponga vamos, que iguale por lo bajo. No creo que eso deba ser la solución, pero sí que es una propuesta necesaria para construir la igualdad, ya que este gobierno nos lleva a unas desigualdades tremendas entre ciudadanos de diferentes territorios y entre ciudadanos de unos partidos y de otros. Todo lo que puede hacer el Partido Popular con el poder territorial que tenemos es construir y demostrar que estamos por la igualdad de los españoles y que vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestras manos por asegurarlo. Y bueno, pues esto es, yo creo que una propuesta estupenda y que bueno, marca el camino de lo que quiere hacer el partido en materia de educación, que va a ser mucho porque hay mucho que cambiar. ¿Qué has dicho varias veces durante la entrevista? De hecho, cuando te he preguntado por el sistema educativo me has dicho fracaso. ¿Qué habría que cambiar? Bueno, lo de fracaso no lo digo yo, lo dicen todos los datos. Afortunadamente la Comunidad de Madrid se salva, pero habría que cambiar muchas cosas. Y yo creo que entre ellas está una parte de estas la obsesión de incluir nuevos métodos de estudio para no sé, ser más modernos, equipararnos a otros sistemas educativos. Ha sido un fracaso. Es un fracaso, claro. Creo que hay que volver a métodos de estudio más tradicionales, porque son los que han funcionado, y yo siempre digo que hay que reivindicar la memoria como una capacidad. A mí cuando me dicen que hay que enseñar capacidades o aprender a aprender en el colegio, bueno, yo creo que la memoria es una capacidad. Creo que el que es capaz de memorizar datos históricos, pues tiene algo que no tiene a quien no se lo han enseñado, ¿no? Aunque simplemente sea parte de tu formación, de tu organización, de tu estructura mental, ¿no? Que, bueno, pues te ayuda el hecho de tener que estudiar, no sé, creo que se ha demonizado la memorización porque en un momento dado no estaba de moda, y lo que hemos visto es que las capacidades, esto de aprender capacidades es una falacia. Hay que volver a educar en cosas que ya te digo que funcionan. Hay que
plantearse por qué los niños, es una cosa que cada vez pasa más, por qué los niños leen y no entienden lo que leen. Eso es un problema enorme, porque estamos al final creando analfabetos funcionales. ¿Cómo puede ser que en tu propio idioma tú leas un texto y no lo entiendas? No te estoy hablando de un texto específico de una materia científica que solo puede... Sí, la comprensión lectora. Claro, estoy hablando de un texto básico. Claro, eso te inhabilita para muchas otras cosas, porque si tú no comprendes un problema matemático porque el texto no lo entiendes, no lo vas a poder resolver. Bueno, eso es un ejemplo solo de algo para lo que te inhabilita, pero es que te inhabilita para entender lo que te rodea, para los problemas que te atañen, para desarrollarte, o sea, para las cosas a las que luego te vas a tener que enfrentar en la administración, por ejemplo, que son cosas que todos tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Que al estar dejando de lado la educación pública, al final se genera una desigualdad enorme en el sistema. Quienes están más educados son quienes se lo pueden pagar. Yo creo que luchar por una educación pública de calidad es algo en lo que todos tendríamos que estar de acuerdo. Y que sea más exigente también debería ser algo en lo que todos estemos de acuerdo. A mí me parece tremendo y que la gente pueda pasar de curso sin haber aprobado. Yo sé que tú no estás tan de acuerdo en este aspecto, pero creo que hay que premiar el mérito y premiar el esfuerzo. Y que si no premias el esfuerzo, se da una imagen a los niños de que el mundo es una cosa que luego no es. Y entonces tendremos pues adultos incapacitados para enfrentarse a la realidad. Y muchos más problemas de los que ya tenemos de incapacidad para ser adultos funcionales. Creo que es un problema enorme, ¿no? A mí lo de la comprensión lectora me parece muy preocupante, pero bueno, también me parece muy preocupante que la gente deje de saber escribir sin faltas de ortografía, que es algo que lleva 1000 años establecido, ¿no? Yo recuerdo una vez que íbamos en el tren a Valencia y mi madre, estábamos al lado de un profesor de universidad y mi madre dijo, pero si estás aprobándoles y ese examen tiene una cantidad de faltas de ortografía tremendas. Ya, pero bueno, es que yo soy profesor de medicina y me han dicho que no puedo bajar la nota porque alguien ponga faltas de ortografía. No sé. Desde luego en mi colegio y en mi casa eso nunca ha sido así. A mí me suspendían por las faltas de ortografía y creo que eso es necesario. Con lo que has dicho antes de la repetición, yo creo que es el profesor el que tiene que decidir. Porque el profesor conoce el caso y puede haber un caso de un niño donde ha suspendido 4 asignaturas, que 4 en la mayoría de los casos sería para suspender, y que el claustro más bien, cuando habla el profesor, pueda decidir, mira, por X motivos, en este caso concreto, creo que es más favorable por él que pase de curso. Y me parece bien en ese sentido que le den poder al profesor, y creo que en otros casos, incluso con 2, hay razones para que ese alumno pueda repetir. ¿Crees que el profesor, tanto para el alumno como las familias, como en general para la sociedad, está perdiendo autoridad? El profesor lleva perdiendo autoridad muchísimos años y esto no es algo que crea yo, es una realidad. Yo ya te digo que vengo de familia de profesores, de gente que dirigía un colegio, y esto es un problema enorme. Creo que la autoridad tiene que, por una parte, también salir del propio profesor. Quiero decir, la autoritas es algo que sale de ti, pero cuando te quitan el poder desde la administración con las leyes, cuando se pone en duda lo que sea, cualquier capacidad de castigo por parte de los profesores o de educación, parece que el profesor no tiene que educar, y sí. Entonces vemos que
que es que hay una incapacidad por parte del profesorado para hacer sus funciones. Y creo que muchos de ellos, o sea, que hay mucha frustración dentro de la profesión porque es una profesión, yo creo que es la profesión más bonita que hay. Y es la profesión más vocacional. Y cuando tienes la vocación de ser profesor, pocas cosas te hacen tan feliz como poder dar clase, ¿no? Pero es que hay que asegurar que estos profesores puedan enseñar y enseñar bien, y que tengan las herramientas, y entre ellas la herramienta de la autoridad, por supuesto. Y bueno, ya te digo, a mí es que me parece una profesión preciosa, pero entiendo que haya mucha frustración. También entiendo que hay mucha frustración debido a que muchos profesores no pueden dar clase porque tienen que pasar muchísimo tiempo haciendo cosas que no son dar clase. Justo. Yo he sido profesor 2 años y lo he hecho mucho de menos. Espero volver. Lo peor yo creo que era el tener que explicarles a los padres absolutamente cada cosa que hacías. Primero por el hecho de explicárselo. Segundo porque son 30 alumnos por clase. Ponte que tengas 4 cursos. Echa números, 200 y pico. Y con que una parte, aunque sea pequeña, de los padres te esté pidiendo explicaciones cada semana, al final el tiempo que le dedicas a tener que tú estás explicando a los padres lo que haces y por qué lo haces, dices, mira, es que esto lo podría dedicar a preparar mejor las clases, a atender mejor a vuestros hijos o simplemente a mi día a día. Y es de lo peor, yo creo. Y en eso sí que coincido y por eso te he hecho la pregunta. Cerramos ya los temas de más política y sí que te quiero preguntar algunas cosas. Primero, como ya cerrando un poco el tema sobre política, creo que eres una persona capaz de entenderte con muchas personas y de diferentes partidos. ¿Crees que se corresponde a la imagen que se tiene tan bronca desde fuera desde lo que se ve de fuera de la política, los que no estamos dentro de la asamblea, con lo que ocurre en el día a día de la asamblea? No se corresponde en cuanto a la dureza muchas veces, ¿no? del debate político, que lo cual es lógico, ¿no? Y creo que pasa así en todo tipo de parlamentos. El debate político tiene unas normas, tiene una forma de desarrollarse que es más bronca y que tiene que ser así. Pero bueno, yo creo que hay bastante cordialidad en general después. Pero sí, bueno, es que una cosa es que tú seas educado y otra cosa es que no seas capaz de colocar tus mensajes con dureza. Tienes amistades en sentido amplio, no amigos cercanos, pero amistades, conocidos cercanos en algún otro partido. Bueno, tengo muchas amistades de antes de entrar en política, prácticamente todas, que son muy contrarias. Me refiero a activos en política, como políticos. Bueno, conozco gente que sí que con la que me llevo bien, sí. Sí, es que muchos de ellos los conocía antes de entrar en política también. Entonces, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Una última, me has hablado casi sin filtro. Lo hemos hablado antes y te he preguntado, Juan Lobato. Dicho discrepancia, ¿no? Sí, me ha dicho discrepancia. Sí. Bueno, yo es que discrepo mucho con él. Discrepas con él, pero cuando me ha dicho discrepancia, lo he entendido de muchas formas. Tú discrepar con él, pero él también se está apartando un poco de la línea de para bien o para mal, de las formas, del fondo. Al final es PSOE y al final es un partido diferente al vuestro y entiendo que habrá mucho conflicto, pero me llama la atención como político. Hombre, mira, yo personalmente a él no le conozco, pero sí que creo que el discurso del PSOE de Madrid, el PSOE de la Asamblea, es muy diferente al nacional. Muchas veces se les ve que tienen que defender ciertas cosas con las que no están tan de acuerdo, y
bueno, yo hay gente del Partido Socialista que me parece gente con la que yo podría llegar a entenderme. Lo que pasa que, bueno, la cúpula de Sánchez ha llegado a un punto tal de locura que impide que estas cosas se repliquen en España, los pactos, el entendimiento, y que nos pone también en una situación muy difícil a todos los demás, ¿no? Para finalizar, libro, podcast o película que quisieras recomendar, de lo que sea. Libro ahora mismo, madre mía. Puede ser un podcast, puede ser una película, lo que tú quieras. A ver, sobre política. Puede ser. Sí, sobre política. Te dejo varias opciones, sí. Pues mira, sobre política, serie, yo creo que recomendaría El ala oeste de la Casa Blanca, que antigua y muy buena. Es muy buena. Yo la estoy volviendo a ver. Y es estupendo. Es un poco como la antecesora de House of Cards. No tiene nada que ver, porque es que bueno, lo que se ve es verdad que el ala oeste pues igual es más buenista o pinta una política que en realidad no es tal, y por otra parte House of Cards es cínica de una forma absoluta. Desafortunadamente, seguramente se corresponde más con la realidad de House of Cards, ¿no? Pero el ala oeste de la Casa Blanca plantea unos personajes con los que yo comparto mucho esa devoción por la política, por el trabajo bien hecho y por los ideales, ¿no? Por los ideales apegados a la realidad, siempre, ¿no? Entonces es una serie que me encanta y que es muy larga, pero que hay que verla. Los actores están magníficos y merece mucho la pena. Un libro, mira, pues ahora estoy leyendo Los enemigos del comercio, de Escotado, que es un personaje que me atrae mucho. Mucha gente. Sí, es un libro que la verdad que, bueno, es denso, es largo, muy largo. Pero es muy interesante. Pero justo he acabado una biografía pequeña, corta, de Stefan Zweig. Mi abuelo me regañó el otro día porque me dijo que no era Stephen, que se pronunciaba Stefan. Me dice, no sé de quién hablas, ¿cómo no vas a saber de quién hablo? Y me he leído una biografía sobre Fouché, El retrato de un hombre político, creo que se subtitula, y es un libro apasionante sobre lo que puede llegar a ser muchas veces esta profesión, los políticos, y sobre una parte de la historia que está muy mal contada en este país, no sé muy bien por qué, que es la Revolución Francesa y los años del terror en particular. Me ha parecido muy interesante porque habla de las locuras de la revolución y creo que es algo que bueno, que todavía no hemos superado. No en vano seguimos en la edad contemporánea desde entonces, ¿no? Y creo que esas locuras siguen ahí y es muy interesante ver como muchos revolucionarios que hacen procesiones con, no sé, se me ocurre una procesión con símbolos genitales. Eso nos parece ahora muy revolucionario y ya lo hacían en el 1790. O sea que, bueno, muy interesante ese libro. ¿Y qué más me has dicho? En general, lo que tú quieras. Podcast, series... Bueno, ya me has dicho varias. Series, realmente. sí. Una película. Pues... vinculada... Bueno, yo creo que... no es sobre política, pero es sobre otra cosa que hemos hablado que nos gusta a los dos, que es sobre periodismo. Y creo que una película esencial, que sí, bueno, sí que habla sobre política, es Todos los hombres del presidente. Me encanta esa película. La última pregunta. Amplia. ¿Dónde te ves en 5 años?
¿Te ves en 5 años en algún lado? No lo sé, porque las circunstancias me han enseñado que da un poco igual donde te veas, que luego la vida cambia y para bien y para mal mucho. Y entonces hay que estar más a lo que es el día a día, a trabajar en el día a día y esforzarse todo lo posible. Pero que, ya te digo, para bien y para mal, no podemos plantearnos lo que va a ser de nosotros. Creo que sí que hay que tener una idea de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y yo quiero seguir formándome, quiero seguir preparándome y, y trabajar durante estos años todo lo que pueda por los madrileños. También a través de eso, de seguir aprendiendo para tener más capacidades. Pues eso es todo. Muchas gracias, Clara. Gracias a ti.